Bien, hermanos, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios en esta mañana. Antes voy a hacer una pregunta muy breve. ¿Hay alguien que no conozca la historia de José, el hijo de Jacob, no el padre de Jesús, sino el hijo de Jacob, José, hijo de Jacob y Raquel? ¿Alguien no conoce esa historia? Que no se corte. Bueno, es una historia que quizás, aunque no provengas de un contexto cristiano, se ha repetido y replicado muchas veces. En películas, en dibujos, incluso hay quien la conoce simplemente por una mera cuestión de cultura general. Y podemos saber cosas generalmente en cuanto a esta historia, ¿no? Bien, hoy vamos a empezar a profundizar en la historia de José, el hijo de Jacob. Y le estaremos viendo esta historia en Génesis capítulo 37. Este sermón lo he titulado Odio y envidia redentores, que nadie se asuste por el título. ¿Cómo puede el odio y la envidia redimir a nadie? Si son aspectos verdaderamente repugnantes de la condición humana caída. Bien, vayamos a ver qué nos tiene que decir la palabra de Dios. Iremos leyendo el pasaje a medida que lo desarrollamos, no haremos una lectura previa y luego lo expondremos. Iremos avanzando sobre la acción para no perdernos. Pero antes me gustaría deciros lo que dice la Confesión Bautista de Londres, nuestra confesión de fe, la confesión de fe de nuestra Iglesia, en el capítulo 5 que se titula de la Divina Providencia. Dice así: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia. Y concluye este capítulo con estas palabras: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también, de un modo más especial, cuida de su Iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Esto dice nuestra confesión de fe en cuanto a la divina providencia. Pero, a pesar de esto, muchas personas, aún muchos cristianos, se preguntan: ¿dónde está Dios en este mundo? ¿Dónde? Parece que Dios no está en ningún lugar. Un mundo lleno de sufrimiento, un mundo lleno de guerras, un mundo lleno de conflictos, de enfermedades, de muerte, de desastres. Obviamente, Dios no puede existir porque no hace nada. Porque si Él es santo y es bueno y es justo, ¿por qué no hace nada? Obviamente, respuesta consecuente es: no existe, no está. Pero aún curiosamente hay cristianos que supuestamente no deberían de razonar así, y no lo hacen, no niegan la existencia de Dios, pero como Dios no presta atención a su dolor y a su sufrimiento, pues piensan que Dios les ha abandonado. O que Dios sí existe, pero Él no se preocupa por nosotros. A Dios le da igual lo que nos pueda pasar. Él ha creado el mundo y el mundo se tiene que apañar con sus propios problemas, tiene que hacer uso de su libertad y ya se apañará. Pero en el pasaje que vamos a considerar hoy, vamos a ver, curiosamente, que Dios no es mencionado en todo momento, ni por parte del narrador, ni por parte de ninguno de los personajes de la acción. Dios no aparece. Pero esto es totalmente intencional. Moisés, el escritor de Génesis, quiere que veamos cuán equivocado estaba Israel y nosotros también, a la hora de presuponer que estamos dejados de la mano de Dios, que estamos dejados de la providencia divina, que Dios no tiene arte ni parte en medio de las cosas que nos ocurren, las buenas o las malas. A Dios no le importa, o da la sensación, aun cuando las cosas que Él ha prometido para su Iglesia, para su pueblo, no parecen estar ocurriendo. Dios no está ausente, hermanos. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no está lejos de nosotros. Dios está obrando sus propósitos redentores, salvadores, incluso en medio de situaciones horribles
dolorosas y fuera de un aparente control, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo eclesial, mundialmente. Dios no está desconectado de su mundo, de su mundo. Él es el creador y Él sostiene y gobierna todas las cosas por su palabra y poder. Así que vamos a ver este pasaje, qué tiene que decirnos en cuanto a esto. Y acompañadme, por favor, a los versículos del 1 al 4. Esta es la primera sección del pasaje, versículos del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bien, este versículo 1 nos dice que Jacob estaba morando en Hebrón, que es donde su padre Isaac había morado prácticamente toda su vida, y a continuación el versículo 2 empieza con la historia de la familia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. O alguien diría, pero esta no es la historia de José. Sí, José podría ser el protagonista principal de esta historia, de la familia de Jacob, pero estamos en la última generación del libro de Génesis. Sabéis que Génesis son diferentes libros de las generaciones, hemos hablado de ello en varias ocasiones, las Toledot, las generaciones de la historia de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Antes hemos visto a Sem, hemos visto a Noé, hemos tenido a Adán, etcétera. Bien. Pero se nos dice también que esta es la historia de la familia de Jacob. Y ya empieza hablándonos de este muchacho, José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, pero también hacía otra cosa. Informaba José a su padre, Jacob, de la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Así que vemos tres cosas aquí. José tiene 17 años, es un aprendiz de pastor y es un chivato. Y además tenemos la seguridad de saber que muy probablemente José está exagerando o tergiversando un tanto las cosas que hacían sus hermanos. A sus hermanos ya los conocemos, creo que no sería difícil hablar mal de estos chicos, pero la palabra en el hebreo original dice que traía un informe maligno. Había una intención retorcida en el informe que estaba trayendo para su padre. Así que esto es interesante porque de entrada lo que nos dice el pasaje, si rascamos un poco, es que José es muy distinto a ese muchacho santo, bueno y piadoso que se nos ha presentado normalmente. Es un adolescente inmaduro y chismoso. Es un imprudente, como veremos más tarde, es un presuntuoso y además es otra cosa, es un pelota. Pero su anciano padre, al que ya conocemos desde hace tiempo, también sabemos que es imprudente. Leemos en el versículo 3 que amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque era majísimo? Porque lo había tenido en su vejez. Y además, obviamente, le recordaba a su amada esposa Raquel, a la cual había antepuesto por encima de Lea, de sus otras esposas, Bilhá, Zilpa, y por encima del resto de su familia. ¿Y entonces qué hace Jacob? Pues le hace, como dice nuestra Reina Valera, una túnica de diversos colores. O sea que José es el hijo favorito de la esposa favorita de Jacob. Y así lo trata. Y Jacob, claro, tiene esta predilección por José y actuó en su favoritismo haciéndole esta prenda especial y distintiva. Y digo nuestra Reina Valera, antes he hablado de nuestra Reina Valera, que habla de una túnica de diversos colores, porque esto lo toma, no me quiero liar con esto, pero lo toma de la Septuaginta, de la traducción de las escrituras hebreas al griego,
y utiliza esta expresión de diversos colores. Quizá fuera multicolor, es de esperar que fuera multicolor, quizás, pero según el hebreo original, la túnica probablemente era una especie de abrigo largo, con mangas largas, que se distinguía de la túnica normal que llevaban las personas en aquel tiempo, que era una túnica más corta y sin mangas. Bueno, la túnica que llevaba la gente en lo cotidiano. De hecho, la única vez que se vuelve a mencionar esta prenda en la Biblia, con la misma palabra, es en referencia a una prenda que llevaba la hija del rey David, Tamar, una princesa. Así que es una prenda real. En el contexto, una prenda larga con bandas largas estaba destinada a la gente rica, poderosa, influyente e incluso a la realeza. Así que mediante esta prenda, Jacob está designando públicamente a José como futuro cabeza de la familia, como el futuro heredero de sus bienes, como el futuro primogénito y como aquel que ahora, cuando él muriera, Jacob, José iba a representar a la familia. Así que con esta túnica, Jacob eleva públicamente a este adolescente chivato y pelota por encima de sus hermanos mayores. Y José parece que lleva este símbolo de su estatus especial con orgullo, como veremos más tarde, siempre que puede, incluso cuando no es necesario o incluso hasta cuando es incómodo llevarlo. Pero no nos adelantemos. Así que no es de extrañar que ahora en el versículo 4 se nos diga que sus hermanos que le aborrecían, o sea, le odiaban, y no podían hablarle pacíficamente, literalmente no podían darle el saludo tradicional shalom. En aquella cultura y en la nuestra, cuando tú no saludas a alguien, quiere decir algo, ¿no? Sus hermanos ni le hablaban, ni le saludaban, pasaban de él, literalmente. ¿Bien? Hermanos, esto nos muestra, en primer lugar, lo dañinas que pueden ser dos tendencias muy naturales en nuestros corazones. Hablar más de la cuenta acerca de los demás y mostrar acepción de personas o favoritismo. Hablar más de la cuenta acerca de los demás, ir con chismes y con murmuraciones, aunque se trate de cosas ciertas, al final solo manifiestan nuestro deseo de quedar por encima de otros. Y esto, hermanos, es una muestra de orgullo. Ellos lo hacen muy mal, pero yo lo hago muy bien. Por otro lado, la acepción de personas o el favoritismo también es una muestra de orgullo. ¿Por qué? Porque buscamos a las personas que se parecen más a nosotros, o con las que nos llevamos mejor, o de las que podemos sacar algo. O sea que lo que buscamos es beneficiarnos nosotros por encima de los demás. Cuidémonos, hermanos, de estas dos tendencias si no queremos cosechar frutos amargos en nuestra vida, en nuestras familias, como veremos, y también en la Iglesia. Pero esto nos lleva a los versículos del 5 al 11. Vamos a leer este pasaje. Sigue la historia, que dejamos a los hermanos de Jacob con el odio que le tenían, y dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. En la historia de José los sueños siempre van en paralelo. Tenemos dos sueños de parte de José,
los dos sueños del panadero y del copero, dos sueños que tiene el faraón. Y esto es muy interesante, el mismo José nos dirá más adelante por qué. Él dice en el capítulo 41, cuando interpreta el sueño al faraón, el suceder el sueño a faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pero es que además los sueños en Génesis, ya estamos acostumbrados, ya lo hemos visto en los últimos 2 años que llevamos con esta serie, aparecen como maneras en las que Dios comunica sus oráculos a su pueblo, siempre relacionados con su plan de redención. Y estos sueños, como veremos, no son una excepción, aunque no se nos dice que estos sueños los envíe Dios. Por el contexto es obvio, por el contexto de este pasaje y el posterior, es obvio que es así. Y todos en la familia de Jacob lo sabían, que Dios manifestaba muchas veces su voluntad en relación a su pacto y a su plan de redención y en cuanto al cumplimiento de las promesas para la familia mediante sueños. Así había sido con Abraham, así había sido con Isaac, así había sido con Jacob y ahora estaba siendo así igualmente con José. Y de nuevo vemos la naturaleza inmadura y presuntuosa de este muchacho insistiendo en contar este sueño en particular a sus hermanos. ¿Quién le ha mandado a José contar este sueño a sus hermanos? ¿Dios? Alguien le ha dicho, venga, públicalo a la familia. Era un sueño muy fácil de entender, no lo dudemos. Los propios hermanos de José lo entienden al momento. ¿Habéis visto? Oíd ahora este sueño que he soñado. A sus hermanos mayores, que tenían espolones, a los cuales él debería haber mostrado un poco más de respeto y sujeción. Ese era el orden en las familias patriarcales. Él ahora se erige como el vocero de Dios en medio de la familia. Oíd ahora este sueño que he soñado. Ni siquiera menciona a Dios. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mira, yo no sé tú, pero conociendo a los hermanos, y José los conocía, este no es el sueño que les quieres contar. Porque ya los conocemos, ¿verdad? Y si alguien no los conoce, le animo a que vea toda la serie precedente. Y menos le quieres contar esto a tus hermanos, o sea, que ya los conocemos, vuelvo a decir lo mismo, y él también, cuando llevas una túnica real que simboliza el deseo de tu padre de que estés por encima de ellos. Cuando llevas una túnica real que dice que eres el favorito de la familia. Y los hermanos entienden muy bien el sueño. Y le dicen a José, reinarás tú sobre nosotros, señorearás sobre nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? Se quedaron impresionados, ¿verdad? No, le aborrecieron todavía más. Todavía más. Pero José no se corta un pelo, porque vuelve a tener otro sueño. Similar al primero, y ahora no solo se lo cuenta a los hermanos, sino que encima reúne al padre, y posiblemente también a la madre, y les dice, he aquí he soñado otro sueño. Otra vez, no, el Señor me ha dado un sueño, Dios me ha hablado, no, ni siquiera. He soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Una vez más el significado creo que está más claro que el agua, ¿no? El sol es el padre Jacob, la luna posiblemente la madrastra de José, Lea, porque Raquel ya ha muerto, como hemos visto, capítulo 35, y las 11 estrellas son los 11 hermanos. Quizá no contamos a Benjamín, que igual era muy chiquitín, ¿no? Pero ahí estaría también incluido. Todos se inclinarán ante José, todos. Y esta vez incluso Jacob reprende a su hijo y le dice, versículo 10, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Pero qué se ha creído este niñato? Hoy en día hay una cultura de exaltar a los hijos. Hoy los hijos son los ídolos en las casas, son los reyecitos. Y los hijos pequeños tienen que ser súper mimaditos. Hermanos, este no era el contexto del mundo de los patriarcas. Es más, los hijos pequeños eran los que se encargaban de las cosas más humildes. Eran como siervos en las casas y estaban sujetos a la voluntad
De los hermanos mayores, por supuesto, del padre y de la madre. Y ahora viene este chaval de 17 años, a hombres hechos y derechos, que posiblemente tendrían 30, 40 años, y ya nos cuento su padre, que estaría cerca de los 140, y les dice esto. Maravilloso. El mismo José, ¿no? Le reprende, el mismo Jacob le reprende. O sea que vemos a este muchacho que no solamente es un poco pelota y un poco chivato, sino que además, permitidme la expresión, lo digo sin ninguna falta de respeto, es un bocazas. Ahora no solo está en conflicto con sus hermanos, sino con su padre y su madre, que ya están con la mosca detrás de la oreja. Pero este chico, ¿qué se ha creído? De todas formas, el relato nos dice en el versículo 11 que sí, interesante, sus hermanos ahora ya no le odiaban, ahora ya le tenían envidia. O sea, del odio pasamos a la envidia. Y su padre, sin embargo, meditaba en esto. O sea, los hermanos pasan del odio a la envidia, pero Jacob pasa del enfado a meditar. Bueno, nunca se sabe con estos sueños, ¿no? En Betel el Señor se me apareció en un sueño y ha cumplido todas las cosas que me dijo. Jacob sabía perfectamente, por su propia experiencia, que el mayor podía llegar a servir al menor. Él era un caso claro de eso. Así que, en vez de descartarlo, pues vamos a esperar, a ver qué hace el Señor, ¿no? A ver qué pasa, no lo sé. Pero sus hermanos no pensaban esto. Sus hermanos le tenían una envidia, no la voy a calificar, pero tenían envidia. El relato ha mencionado ya 3 veces el creciente odio, el aborrecimiento de parte de los hermanos, en los versículos 4, 5 y 8. Ahora dice que le tenían envidia, y en el contexto esto parece ser una pasión mucho más fuerte y profunda que todavía el odio. O sea, es un cóctel explosivo lo que estos muchachos, estos hombres sienten. Moisés está sugiriendo que bien pueden buscar venganza, que ese odio ahora va a tener unas consecuencias. Así que el escenario, hermanos, las fichas del tablero ya están preparadas para el gran drama que vamos a ver dentro de la historia de José, este gran conflicto familiar. Esto también nos habla de otra cosa, hermanos, pensando en José. Ya hablaremos del odio y la envidia, que tiene su lugar en el pasaje, claro que sí, pero, hermanos, cuidado con la presunción. Cuidado con creernos algo que no somos. No, esto es dañino, hermanos. Ya no tanto para los demás, aunque pudiera, sino para nosotros principalmente. Tengamos cuidado de pavonearnos o de jactarnos por lo que somos o por lo que tenemos, o por la posición que ocupamos en la vida, en el trabajo, en la familia, en la iglesia o donde sea. Tengamos cuidado, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos ha sido dado por Dios. No es nuestro propio. Es fruto de la providencia y la gracia de Dios. Y como dice el proverbio, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Pero Dios en su providencia está usando incluso la falta de prudencia y la presunción y el pavoneo de José, incluso para llevar a cabo sus propósitos redentores, como veremos. Y esto nos lleva a los versículos del 12 al 28. Acompañadme. Seguimos, Génesis 37, versículos del 12 al 28. Y hay un cambio en la acción. ¿Veis que dice después? Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador.
Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo, no lo matemos. No olvidemos que todo esto, esta conversación está teniendo lugar mientras José se va acercando a lo lejos. Interesante. No derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. De nuevo, dice que estos muchachos, o estos hombres, mejor dicho, fueron enviados por su padre a apacentar las ovejas en Siquem. José no está con ellos. ¿Os dais cuenta? Al principio se nos ha dicho que era aprendiz de pastor, pero no está con ellos. Se ha quedado en casita con su padre. De nuevo, esto es un trato más preferencial por parte de Jacob hacia él. Esto tiene sentido, hermanos. Siquem está a unos 80 kilómetros al norte de Hebrón y es un lugar peligroso para los hijos de Jacob. Aquí habían vengado la violación de Dina, matando a todos los varones y saqueando la ciudad, haciendo así a Jacob, recordáis, abominable a los moradores de esta tierra. Así que Jacob está comprensiblemente preocupado por el bienestar de sus hijos, pero está mucho más preocupado por el bienestar de José. Así que dice, mira, si les pasa algo a estos, que les pase a ellos, pero José que se quede aquí conmigo. No sé, todos tenemos un favorito, ¿no? Pero manifiesta una falta de amor y preocupación por los que son también sus hijos. Bueno, si tienen que ir allí, que vayan, pero que se quede aquí. Ya he perdido a la madre, al menos que tenga al hijo de mi vejez, a mi hijo amado. Esto es un desprecio absoluto hacia los hermanos, hacia sus propios hijos. Y no sabemos si los hermanos no se quedan, como veremos más tarde en Siquem, por decir aquí hay peligro y se van a Dotán por eso, o se van a Dotán por otra cosa, pero pinta que igual allí no se sentían muy a gusto. Podían no ser bien vistos por los habitantes de aquel lugar. ¿Bien? Pero esto también es un recordatorio de algo, hermanos. No solo es un recordatorio del peligro que podían correr los hijos de Jacob en Siquem, sino también es un recordatorio de lo crueles, maquinadores, despiadados y asesinos que podían llegar a ser. Israel, al escuchar esto por primera vez, diría, Siquem, cuidado. Es un nombre de mal augurio. Es un pájaro de mal agüero el nombre de Siquem para la familia de Jacob. Y ahora Jacob le dice a José, finalmente, parece que entra en razón y dice, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. En plan, ves y vuelve, no te quedes allí. Y eso es lo que hace José, pero parece que hay un extraño ahí random, ¿no? Hay quien ha teorizado con que este hombre puede ser un ángel, hay quien ha teorizado con que es el mismo Jesús que se aparece a José y le dice, no, hermanos, este es un señor que pasa por allí y en la providencia del Señor es usado. ¿Bien? Un extraño lo encuentra andando errante por el campo. Le da la sensación a este hombre que José está como buscando, dice, no sé, igual está buscando el ganado, ¿qué está haciendo este chico por aquí dando vueltas, ¿no? Y el extraño le pregunta, ¿qué buscas? Y José dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y providencialmente el forastero
que había escuchado los planes de los hermanos, le dice, ya se han ido de aquí, yo les he oído decir, vamos a Dotán. Dotán está a 25 kilómetros de Siquem. O sea, ha hecho un viaje de 80 kilómetros y ahora de 25 kilómetros, y José fue detrás de sus hermanos. Este encuentro, de nuevo, puede sonarnos casual, como se suele decir ahora, random, ¿no? Alternativo, esto parece que no tiene mucho sentido. Pero Moisés quiere que veamos de nuevo la providencia de Dios. Siquem está muy alejado de las rutas comerciales, pero Dotán era un lugar transitado por las caravanas. Y esto tiene un papel fundamental en la historia, como vamos a ver más tarde. Y de nuevo, esto me gustaría que pensáramos por un momento en este personaje lo dejamos aquí colgado y desaparece, pero, hermanos, amigos, no demos ningún acontecimiento, persona o circunstancia como intrascendente. Nada es intrascendente en nuestra vida, nada. Todo tiene un grado de importancia. Personas o situaciones que no parecen tener ninguna, todas juegan un papel clave en todo lo que nos ocurre. Todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, todas las personas, las más significativas hasta las aparentemente menos importantes, tienen un lugar en la providencia de Dios y tienen un lugar en nuestra vida. No lo olvidemos. Ya en el versículo 18, como si hubiera una especie de dron que se desplaza de donde está José, nos vamos al campamento donde están los hijos de Jacob en Dotán y nos permite escuchar las conversaciones. Y cuando ellos lo ven de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, los escuchamos conspirar contra él para matarle. Ahora, lo ven y conspiran para matarle. ¿Cómo saben que es José? Por la túnica. Ahora, ¿quién hace un viaje de más de 100 kilómetros con esa túnica? Vamos viendo un poco el tema, ¿no? Una túnica delicada, una túnica cara, una túnica que podría estropearse por los rigores del camino, él la lleva puesta con una felicidad. ¡Aquí llego! ¡Papá me envía! A ver qué me hacéis. Ver esa odiosa túnica ya era suficiente para hacerle servir la sangre. O sea, no solo viene, que no lo aguantamos, sino que encima viene aquí alardeando de la túnica. De hecho, utilizan la expresión, aquí viene este soñador, aquí viene el soñador. Y esto en el idioma original en hebreo es un lenguaje burlesco, pues quiere decir literalmente, ahí viene el príncipe de los sueños, que viene con su túnica real y hablándonos de sus sueños. No lo soportan. Y siguen maquinando, venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Así que al matar a José, creen que pueden matar sus sueños. Matando a José, creen que pueden interrumpir los designios de Dios. Los sueños que ellos, los hermanos mayores, algún día se inclinarán ante el hermano menor. Y en este momento el hijo mayor de Jacob, Rubén, interviene. Como el mayor, él es el responsable ante el padre de lo que le pase a José. Por eso él tiene que intervenir. Bien, y dice, no, ni se os ocurra, no le vamos a matar. El asesinato aquí está fuera de discusión, es nuestro hermano. Posiblemente su sangre, como ocurrió en el caso de Caín y Abel, clame desde la tierra a Dios y seamos malditos. Así que dice, no derraméis sangre, echadle en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis la mano en él. Así que parece como que Rubén desea rescatar a José, como veremos más tarde, para hacerlo volver a su padre. Quizá desea hacer las paces con su padre. Recordemos que él se había acostado con una de las concubinas de su padre, Jacob, y esto había generado una tensión y un problema en la familia añadido. Quizá él quería pedirle disculpas a su padre por medio de esto, o quizá tenía algo de conciencia, o quizá realmente amaba a su padre y a su hermano. No sabemos, tampoco nos hace un juicio de valor el libro de Génesis, solo se nos dice que quiere devolverlo sano y salvo a su padre. Y el caso es que afortunadamente para José, los hermanos le hacen caso. Y cuando llega José,
¿qué hacen? Le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Esto era una especie de pozo natural para almacenar el agua. Fíjate que antes de arrojar a José, lo despojan de su manto real. Es una forma de humillarle, de vejarle, de cuestionarle. Trae aquí esa ropa. Y fuera, una patada lo tirarían a la cisterna. Así, de una forma simbólica, le están despojando de su estatus como futuro gobernante. Ya no llevas esta túnica. Están de nuevo tratando de matar los sueños, que al fin y al cabo es tratar de matar la voluntad de Dios. Pero Moisés, escribiendo Génesis, nos recuerda de nuevo la providencia de Dios cuando enfatiza al final que la cisterna estaba vacía. Si hubiese estado llena, posiblemente José hubiese muerto ahogado. Pero la cisterna estaba vacía. Así que no se ahoga, permanece vivo, pero está cautivo de sus crueles hermanos y no puede escapar, está atrapado en una cisterna que tiene las paredes lisas. No puede salir. Sorprendentemente, el José que antes no podía contener su lengua, que insistía en contar sus sueños, que hablaba con su padre acerca de sus hermanos, no dice nada. No oímos ninguna queja, no oímos ningún murmullo, ningún lamento, ninguna súplica. Y aquí Moisés intencionalmente desea mostrar un cambio importante en José. El bocazas guarda silencio. José sufre en silencio. Y José está cautivo en el pozo, no puede escapar. Y ahora vemos la crueldad de los hermanos en un hecho que podemos pasar por alto. Nos dice que se sentaron a comer pan, como si nada. Acaban de tirar a su hermano allá a la cisterna, un sitio del que sabían que por sí mismo no iba a salir, y se ponen a comer. Y de repente alzan la vista, miran a lo lejos y ven una campaña de ismaelitas, luego dice madianitas, pero al final son términos intercambiables. Los madianitas descendían de Ismael, recordáis, por parte de Abraham. Esta acción ocurre posiblemente unos 50, 60 años después de que Ismael fuera enviado con su madre Agar al desierto, y ya han crecido, han prosperado, se han dividido en varias familias. Y estos madianitas o ismaelitas son mercaderes y van de camino hacia Egipto con especias y con diferentes productos, ¿no?, propios del comercio de aquella época. Y esto es magnífico porque, de nuevo, se nos dice que la caravana dirigiéndose a Egipto, y esto le da una idea a Judá. Judá no es el primogénito, pero parece que es el líder de los hermanos. Y vemos lo que dice el versículo 26. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y los hermanos convinieron con él. Caín mató a su hermano Abel, y el Señor reclamó la sangre. Esto estaba en la mente de los hermanos de José. No vamos a repetir el mismo error, no vamos a ser maldecidos por Dios. Así que Dios también va a ver la sangre de José, nos va a castigar. Así que el plan de José, de Rubén, es algo que todos ganan. Perfecto, nos quitamos de en medio al príncipe de los sueños, y si encima ganamos un dinerito, total, tarde o temprano acabará muriendo allí como esclavo en Egipto, que la esperanza de vida de un esclavo era muy baja. Y podemos ganar algo de dinero. Claro, cuidado, todos los hermanos menos Rubén. El pasaje no nos dice dónde está Rubén, pero no está. Como veremos más tarde, él llega y se encuentra con que su hermano no está. Y nos dice el versículo 28 que sacaron a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El precio habitual por un esclavo era unas 30 monedas de plata. Pero obviamente los madianitas querían ganar algo. Así que quedó el precio en 20. El caso es que José fue vendido por el precio de un esclavo. 20 piezas de plata, aún un precio menor que el de un esclavo. Ni siquiera pelearon por sacar algo de cuantía. Ese era el asco, el odio, la envidia destructiva que tenían hacia su hermano pequeño, José.
Ellos en su odio y en su envidia estaban tratando de frenar los designios divinos, de inclinarse ante José como gobernante sobre ellos. Pero de nuevo, en la providencia de Dios, esta maldad de los hermanos de José comienza a cumplir el plan de Dios de que José se convierta algún día en un gobernante en Egipto y que finalmente sus hermanos acaben inclinándose delante de él. O sea, lo que ellos pretendían evitar es lo que están facilitando que ocurra. ¿Qué cosas tiene el Señor, no? Son cosas que nosotros no podemos discernir horizontalmente, solo las podemos ver desde la vista de la providencia. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Para nosotros esto puede parecer incomprensible, incluso injusto. Habrá veces que como José no vamos a comprender el mal que nos ocurre. Aunque a veces seamos nosotros incluso los responsables del mal que nos hemos acarreado. Pero no estamos llamados a entenderlo. Muchas veces no vamos a entender las cosas que nos pasan. Muchas veces, justa o injustamente, estaremos en un pozo. Como José estaba en el pozo. Como dijo Esteban, el primer mártir de la Iglesia, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Yo no sé, no importa lo que nos ocurra, hermanos. En la providencia de Dios, aún en los momentos oscuros y angustiosos de nuestra vida, no se trata de que lo comprendas. No se trata de que veas una solución. La mayor gracia, el mayor consuelo es saber que ocurra lo que ocurra, en ese pozo Dios está con nosotros. Él es nuestro mayor bien, su presencia en nuestra vida. Él no nos deja de su lado. Si somos sus hijos, como en el caso de José, Dios estará siempre con nosotros. Y podemos alabarle por ello. Y siguen los versículos del 29 al 36, ya concluyendo. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Esto es el lugar de los muertos, la tumba. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Rubén aparentemente está en otro lugar, pero llega y ve que José no está. Ve que no está en la cisterna. Vemos una desesperación que le entra y una angustia profunda. Y corre hacia sus hermanos y grita: el joven no aparece, ¿y yo dónde iré? Como hermano mayor se me va a caer el pelo. ¿Qué le digo yo a mi padre? Y los hermanos entonces deciden engañar a su anciano padre. Vamos añadiendo cosas, cosa sobre cosa. Odio, envidia, mentiras, engaño, asesinato, porque eso era una especie de asesinato en vida que le habían dedicado a su querido hermano José. Así que vuelven al plan A. ¿Recordáis el plan A? Bueno, diremos que alguna mala bestia lo devoró. Y rápidamente matan un cabrito, mojan en el manto la sangre y lo envían a su padre con este mensaje: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Esto es muy irónico, hermanos. Esto es muy irónico, porque los hijos de Jacob están tratando de engañar a su anciano padre con la túnica de su hermano y la sangre de un cabrito. De la misma manera que Jacob había engañado a su padre con las prendas de su hermano Esaú y con la sangre de 2 cabritos. Son estas bofetadas que nos da el libro de Génesis. ¿Y lo hizo para qué?
para obtener la primogenitura, para quitarse de en medio el privilegio de su hermano. Así que de alguna forma en esta vida, no lo olvidemos, hay un efecto boomerang en las cosas. En la providencia de Dios, y aunque a veces en su gracia no es siempre, cuidado. Porque a veces nos podemos encontrar que se repliquen en nuestra vida los pecados y maldades que nosotros hemos prodigado a otros. Pero aún así, los hermanos tratan de engañar al padre y sí, ¿podrán engañar al engañador? Claro que lo engañan. Jacob reconoce el manto de José y ni siquiera duda de los hijos. Las palabras de Jacob son breves pero llenas de dolor. La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. La túnica que Jacob usó primero para entronizar a José se ha convertido ahora en una especie de símbolo de destronamiento y muerte simbólica. Es como la muerte de un sueño. Es como la muerte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios parece truncada, todo ha fracasado. Jacob rasga sus vestiduras, pone saco en sus lomos, entra en duelo, llora a su hijo, todos sus hijos le consuelan, está desconsolado. También pienso lo hipócritas, ¿no?, que serían los hijos, consolando a su padre. En medio de una situación que habían provocado ellos, en medio del engaño, de las mentiras, de ser los responsables de lo que estaba ocurriendo, pero consolaron a su padre. Había que hacer el paripé. Pero Jacob lo tenía claro, José ha muerto, no lo voy a volver a ver. Y Jacob llorará hasta el día de su muerte, cuando bajara al Seol. Pero este no es el fin de la historia, hermanos. Termina este pasaje con una nota de esperanza. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. José, que está muerto, en realidad está vivo. Aunque se ha convertido en un esclavo de los oficiales del Faraón, José está cerca del palacio de Faraón. Y aunque sabemos que el sufrimiento de José está empezando, porque aumentará al ser falsamente acusado, encarcelado, esto más tarde lo llevará a una exaltación a la posición más alta posible en Egipto. Y como sabemos también, al final, sus hermanos vendrán y se acabarán inclinando delante de él. Los sueños de José, la voluntad de Dios, está empezando a cumplirse. Esos sueños se cumplirán. Hermanos, las cosas no son siempre lo que esperamos, ni tampoco las cosas son siempre lo que parecen ser. Dios tiene un propósito perfecto que, ¿sabes una cosa?, no pasa por hacerte más feliz. Dios tiene un plan para tu vida, sí, pero no tiene un plan perfecto y feliz para tu vida. La voluntad de Dios no pasa por darte todo lo que deseas. La voluntad de Dios no pasa por hacerte feliz y cumplir todos tus deseos. La voluntad de Dios es hacerte más santo, más semejante a Cristo. ¿Por qué? Por medio de hacerte partícipe de los sufrimientos de Cristo, para que al final puedas ser también partícipe de su gloria. Sin cruz no hay corona. No lo olvidemos. El mayor privilegio y el mayor honor es este, formar parte de su plan de salvación a un mundo perdido y caído en sus pecados. ¿Mediante qué? Mediante proveer los medios para traer a la descendencia prometida de la mujer, que vimos en Génesis 3:15, y que siguió por medio de Set, y siguió por medio de Noé, y luego por Sem, y luego por Abraham, y luego por Isaac, y luego por Jacob, y luego más tarde por la familia de Jacob, incluyendo a José en este plan precioso y perfecto. En este pasaje vemos que Dios está usando el odio y la envidia de los hermanos de José para comenzar a cumplir su plan de hacer a José un gobernante. El Dios soberano se sobrepone a las malas intenciones de los hermanos de José para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? En última instancia, mantener vivo a su pueblo Israel, el pueblo del que nacería el Mesías. A lo largo de su historia, la nación de Israel
estaba frecuentemente perpleja por el mal que les ocurría. ¿Dónde está Dios? Vemos los salmos permanentemente, hay quejas, súplicas, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué tenemos que soportar? Es el libro de las quejas. Aunque muchas veces ellos eran responsables de lo que les estaba pasando. Esta historia de José les dio consuelo, no importa cuán oscuras sean las circunstancias en tu vida. Dios ha decretado y ordenado todas las cosas para un bien mayor, como más tarde dirá José a sus hermanos, arrepentidos de su pecado hacia Dios y hacia él. Oh, spoiler. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sí, de nuevo, Dios usa incluso las malas acciones humanas para cumplir su plan de salvación, aún el odio y la envidia. José trajo mensajes de Dios a su familia mediante sueños, pero ellos quisieron eliminarlo y así también frustrar los planes de Dios. El ser humano, por naturaleza, es un enemigo de la voluntad de Dios. Eso es lo que somos. Y así también fue en el caso de Jesús, uno mayor que José. José en este pasaje está apuntando hacia Cristo. Jesús fue enviado a los suyos para decirles que Él era el rey mesiánico que traería la salvación y al que obedecerían los pueblos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y fue tratado por su propio pueblo peor aún que José, porque la muerte de José fue un engaño, pero la muerte de Cristo en la cruz por parte de su pueblo fue real. Él fue enviado por su padre a sus hermanos según la carne, Israel, pero ocurrió como dice la parábola del mismo Jesús que hemos leído antes, más tarde. Por último, el padre, teniendo aún un hijo suyo, ¿qué dice? Un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto es fuera de Israel, fuera de la familia. Eso hizo Israel con Jesús, movido por el odio y la envidia. Mató en la cruz del Calvario al enviado de Dios, aquel a quien todos los pueblos algún día se inclinarán. Pero así como José, a través de su sufrimiento y su eventual ascenso al poder, salvó al pueblo de Dios, Israel, Jesús, de manera similar, a través de su sufrimiento, muerte y resurrección y ascensión, también salvará a su pueblo. Hay muchos paralelismos entre José y Jesús. Así como los hermanos de José conspiraron para matarle, también, según Mateo, los hermanos de Jesús, los sumos sacerdotes, los ancianos, tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Así como los hermanos de José lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo, así también un discípulo de Jesús, uno de los más allegados, uno como su hermano, lo vendió por 30 piezas de plata. Así como los hermanos de José lo entregaron a los gentiles, a los madianitas, los hermanos de Jesús le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato para que lo juzgara. Así como Dios usó las malas acciones de los hermanos de José para salvar a su pueblo, así Dios usó las malas acciones de los hermanos de Jesús, Israel, para salvar a su pueblo. Y aun cuando pensaban que José estaba muerto, aun cuando pareció que todo había terminado en la cruz del Calvario, Jesús volvió a la vida. En Pentecostés, y hoy celebramos Pentecostés precisamente, Pedro ante el pueblo, ante el pueblo le dice, a Jesús entregado por determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que fue exaltado a la diestra de Dios. Sí, en esta historia, por algún momento, te has sentido identificado con José, quiero decirte que te equivocas. Tú y yo no somos José. Tú y yo somos los hermanos de José.
Eso es lo que somos. Todos los seres humanos somos como los hermanos de José. Eso somos nosotros. Queremos apartar a Dios de nuestras vidas. No queremos recibir su mensaje de salvación. Queremos eliminarlo de la ecuación para vivir como queremos vivir. No queremos reconocer que Él es el Rey enviado por Dios para gobernarnos y salvarnos. Lo queremos quitar de nuestras vidas. Queremos eliminar la providencia de Dios y su voluntad de nuestras vidas. Deseamos que los planes de Cristo de ser Rey sobre nosotros fracasen. ¿No? Háblale a un incrédulo acerca de Cristo. Háblale del señorío de Cristo. Háblale del arrepentimiento y de la fe y de que se humille ante Cristo el Señor y verás lo que te responde. Salvo que por la obra del Espíritu Santo se arrepienta y crea. Porque Cristo impide que sigamos viviendo nuestras vidas para vivir la suya. Y Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Fueron nuestros pecados los que le llevaron a la cruz. Como los hermanos de José, que no quisieron que Él fuera Señor sobre ellos, lo arrojaron a un pozo, nosotros somos enemigos de Cristo y de su Evangelio del Reino, porque no lo queremos como Rey en nuestra vida. Lo queremos como Salvador, pero no como Señor. Pero Jesús es más grande que José. Jesús es el único Hijo de Dios que no solo se convirtió en un siervo y sufrió humillación y desprecio, sino que murió y resucitó para salvar a su pueblo. El pueblo de Dios. Y mientras que José salvó a Israel de una muerte temprana por la gran hambruna que vino, como veremos pronto, Jesús salvó a su pueblo de la muerte eterna y de la condenación en el infierno eternas por causa del pecado. La muerte de Jesús logró tu redención y la mía. ¿Qué llevó a la cruz a Jesús? El odio y la envidia de su pueblo, pero por encima de ellos, la providencia y el decreto de Dios. Como dice el apóstol Pablo, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El pueblo de Dios hoy en día está a menudo perplejo por el mal, por el pecado, el odio, la persecución, la injusticia en nuestra vida, además de todas las aflicciones que son comunes a todos los seres humanos. Vivimos en un mundo roto, en un mundo caído que algún día Dios restaurará. Y también por nuestros propios pecados sufrimos. Digámoslo claramente, la mayoría de las veces somos responsables de lo que nos ocurre. Pero Dios usa incluso las malas acciones humanas, aún las mías, aún el sufrimiento y la muerte, para cumplir su plan de redención. La historia de José nos ofrece consuelo en tiempos difíciles. Dios no está ausente, hermanos y hermanas. Dios no está ausente. Está trabajando en silencio en tu vida, entre bastidores, para cumplir su propósito en ti y para que tú formes parte de un plan mayor, su plan, como parte de la Iglesia. Dios puede llevar a cabo su plan de salvación incluso a través de las malas acciones de otros, aun la envidia y el odio, o de las dificultades que experimentamos, o de los pecados que somos responsables. Incluso cuando el mal parece gobernar en este mundo y en la vida en general, Dios usará esas cosas pecaminosas para llevar a cabo su plan de redención. Termino diciendo, hermanos, que Cristo es mayor que José. Él también fue despojado de su vestimenta real, de su gloria, de quien era realmente, y tomó la forma de un siervo, y sufrió, y murió, y derramó su sangre a causa de sus hermanos, para al final ser exaltado a una posición mayor de la que tuvo en los cielos, aún a la diestra del Padre, y ser así el Salvador del mundo. Nuestro odio y nuestra envidia hacia Cristo, los cuales le llevaron a la cruz, resultaron finalmente en nuestra redención y salvación eternas. Por eso escribe a los cristianos perseguidos en Roma el apóstol Pablo y les dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, hermanos, Dios hace todas las cosas, incluso las malas, para nuestro bien y para nuestra salvación y para nuestra redención. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, y rogamos que bendigas tu palabra en medio de tu pueblo en esta mañana, Señor. Que tú nos hagas conscientes de tu providencia y nos hagas conscientes de la gran salvación que nos has otorgado, una salvación que no merecíamos, porque éramos enemigos tuyos y no te queríamos en nuestra vida, ni como Rey ni como Salvador. Todos buscamos un reino, pero no queremos a Cristo en ese reino. Ayúdanos a gozarnos primeramente en Él, en Jesús nuestro Señor, porque encerrados en Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia y del conocimiento, Señor. Él es hermoso, Él es bello, Él es digno. Él lleva una túnica real, preciosa, ante las que nos tenemos que sentir deslumbrados, Señor. Que nos gocemos en Cristo y en su salvación, en su evangelio y en su palabra. Y que como iglesia sea así, que tú nos reavives y nos fortalezcas por medio de ello, y que salves hoy aquí a aquellos que todavía son personas que rechazan ese sueño, esa voluntad perfecta de que algún día todos, en el cielo o en el infierno, nos inclinaremos delante de Cristo. Señor, obra en el corazón de todos los presentes hoy aquí, a través de Jesús. Amén.